Al alba, cuando los primeros haces de sol rasgan el aire enrarecido de las cumbres andinas, hilos dorados de luz acarician ruinas ancestrales, esparcidas por las laderas de los Andes. Mucho más abajo, bajo el manto de la jungla húmeda, duermen secretos que han nutrido incontables mitos y relatos. Este es el mundo de Sudamérica, un continente donde, durante siglos, la realidad se entretejió con el mito y el cosmos se regía por leyes distintas. Aquí, el metal precioso no era una medida de riqueza, sino un conducto sagrado hacia el reino de los espíritus. El astro rey era venerado como una deidad omnipotente, y los densos bosques estaban poblados por entidades invisibles. Nuestra inmersión en este fascinante universo comenzará con sus tres pilares fundamentales. El primero será el dorado, un concepto desfigurado hasta lo irreconocible por la codicia de forasteros que, en vano, buscaron una ciudad de oro puro. Pero ¿qué sucedería si el verdadero tesoro careciera de forma material? ¿Qué significaba realmente el rito en el que los indígenas cubrían a su cacique con polvo de oro y lo llevaban al centro de un lago sagrado? Luego, nos adentraremos en el culto a Inti, el dios Sol, en cuyo nombre los emperadores incas, considerándose sus descendientes directos, consagraban su poder ilimitado. Su luz otorgaba la vida, mientras que su ocaso presagiaba la aniquilación. ¿Qué arcanos se celebraban tras los muros del templo de Coricancha, cuyas láminas de oro refulgían ciegamente bajo los rayos de su protector celestial? Y finalmente, nos adentraremos en la fuerza primigenia de las selvas y sus espíritus. Delfines de río, capaces de adoptar forma humana y atraer a los incautos a las aguas sombrías, luces errantes que extravían a los desorientados en la maraña impenetrable, y poderosos protectores de los chamanes que celosamente resguardan sus dominios de cualquier intruso. Estas creencias no quedaron relegadas a los archivos, persisten vivas, transmitiéndose de boca en boca con un susurro apenas perceptible por encima del canto de las cigarras. El dorado, como símbolo de un conocimiento sagrado extraviado, Inti, como la personificación de la autoridad divina, y los espíritus, como la eterna advertencia de que en el universo existen fuerzas que escapan a la comprensión humana. El relato del hombre de oro, transformado por los europeos en la leyenda de una ciudad dorada, no se gestó en la búsqueda de tesoros, sino en un acto profundamente religioso del pueblo muisca, que habitaba las tierras de la actual Colombia. Para ellos, el oro no era equivalente de poder ni una moneda de cambio. Representaba un obsequio sagrado, la encarnación material del vínculo entre el mundo de los mortales y el de las deidades. Este metal no se empleaba para transacciones y carecía del valor que le atribuimos habitualmente. Sin embargo, funcionaba como un elemento central en la comunicación con las fuerzas superiores. La ceremonia crucial en la que el oro desempeñaba un papel primordial era la investidura del nuevo gobernante. Este rito se celebraba en la laguna de Guatavita, una concavidad casi perfectamente circular, perdida entre mesetas montañosas a una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Rodeada por laderas escarpadas que conformaban un anfiteatro natural, esta ubicación era tenida por la puerta a otro mundo, la morada de la diosa del agua, a quien la tribu ofrecía sacrificios a cambio de fertilidad y prosperidad. El rito de iniciación se llevaba a cabo al amparo de la noche, bajo la luz trémula de 1000 antorchas que se reflejaban en las aguas oscuras. En la orilla se congregaban toda la nobleza y el sacerdocio. Al futuro cacique, desnudo, primero lo cubrían con una resina vegetal pegajosa y luego, valiéndose de tubos de caña, lo rociaban de pies a cabeza con finísimo polvo de oro. Así,
Bajo la atenta mirada de los sacerdotes, el gobernante mortal, por un instante, dejaba de ser un hombre, convirtiéndose en la encarnación dorada de una plegaria dirigida a los dioses silenciosos. En los reflejos danzantes de las llamas, su carne parecía transfigurarse, adquiriendo un brillo sobrenatural y asemejándose a una estatua de metal puro, fundido. El futuro gobernante dejaba de ser humano para convertirse en la encarnación viviente de la luz divina, un enviado del mismísimo sol en la tierra. Cuando los primeros rayos del amanecer se abrían paso entre el velo de la niebla serrana, subía a bordo de la canoa sagrada, ricamente ornamentada con símbolos del agua y del astro celestial. Lo acompañaban los sacerdotes más allegados, cuyas manos rebosaban de ofrendas para los dioses. Amuletos de oro de intrincada factura, joyas preciosas y figurillas que representaban a seres humanos y animales. Al son de cánticos solemnes y monótonos, la embarcación se alejaba lentamente de la orilla, dirigiéndose al centro del lago, donde tenía lugar la culminación del rito sagrado. En el sobrecogedor silencio que se instalaba, el hombre dorado se introducía en las frías y oscuras aguas. Se sumergía lentamente en la laguna sagrada, y el preciado polvo se desprendía de su cuerpo, depositándose en el fondo. Este acto simbolizaba una gran purificación, la aceptación del sacrificio por parte de los dioses y la unión inquebrantable del nuevo cacique con las fuerzas de la naturaleza. En ese mismo instante, los sacerdotes comenzaban a arrojar al agua ofrendas de oro, entregándolas como tributo a los espíritus que habitaban en las profundidades lacustres. Solo tras la culminación de este rito, el gobernante era considerado legítimo, habiendo obtenido la aprobación de las fuerzas superiores. Sin embargo, investigadores contemporáneos sugieren que la imagen del hombre cubierto de polvo de oro es, con mayor probabilidad, una exageración poética, nacida de la imaginación de cronistas europeos posteriores. Es más plausible que para el ritual se emplearan finísimas láminas de oro o una composición de polvo de oro mezclado con resina o grasa. Un recubrimiento así no sería arrastrado por las ráfagas del viento de montaña y se adheriría al cuerpo de forma mucho más segura. No obstante, esto no altera la esencia. El efecto visual era verdaderamente deslumbrante, y bajo los rayos del sol naciente, el hombre, en efecto, parecía una criatura sobrenatural, tejida de pura luz. Cuando las narraciones de esta ceremonia llegaron a oídos de los conquistadores españoles, estos las interpretaron de la única forma que su mentalidad les permitía. En sus mentes, esta historia se desfiguró bajo el prisma de una voraz codicia. No percibieron en ella ni su profundo contenido religioso, ni el simbolismo de un sacrificio purificador. Escucharon solo lo que querían escuchar, que en algún lugar en las montañas gobernaba un cacique que, literalmente, se bañaba en oro, y que en el fondo de un lago se ocultaban tesoros incalculables. Así nació la leyenda de El Dorado, un mítico reino perdido donde el metal precioso carecía de valor y yacía al alcance de la mano. La sagrada laguna de Guatavita, de un lugar de culto, se transformó en un simple punto en el mapa de un tesoro. Ya a mediados del siglo XV, las primeras expediciones españolas intentaron explorar el fondo de la laguna, pero sus orillas escarpadas y su considerable profundidad hicieron que esta tarea resultara inabordable. A finales del siglo XVI, un aventurero llamado Antonio de Sepúlveda emprendió un grandioso intento de desecar Guatavita, ordenando abrir un canal de drenaje en la roca. Cuando el nivel del agua comenzó a descender, en el fondo expuesto realmente se encontraron artefactos de oro. Sin embargo, poco después, la roca no resistió y se derrumbó, sepultando bajo sí
tanto el canal como las esperanzas de un enriquecimiento rápido. El interés por la laguna resurgió con renovada fuerza en el siglo XIX y a principios del siglo XX, una de las compañías británicas emprendió el proyecto más ambicioso para su desecación. Con la ayuda de potentes bombas industriales, en varios meses lograron bajar el nivel del agua en 75 metros, pero incluso esto resultó insuficiente. El fondo se cubrió con una gruesa capa de lodo viscoso, y las pocas joyas de oro que lograron extraer no se comparaban en absoluto con los costos colosales. No se descarta que bajo su oscura superficie acuática aún reposen innumerables ofrendas de oro a las deidades ancestrales, y con ellas también las claves sin descifrar para comprender el mito que alteró para siempre el curso de la historia de Sudamérica. Sin embargo, para los españoles, obcecados por la fiebre del oro, un solo lago resultaba, a todas luces, insuficiente. En su mente se había enraizado la convicción de que en algún lugar, más allá de inexpugnables cordilleras y bosques interminables, no se ocultaba simplemente un cuerpo de agua repleto de joyas, sino un reino dorado entero. Un lugar donde el metal noble yacía desparramado por el suelo como simples piedras, y sus habitantes estaban tan hastiados de la opulencia que no le concedían absolutamente ninguna importancia. Así, el mito de El Dorado comenzó a vivir su propia vida, expandiéndose y transformándose en la leyenda de una ciudad perdida, oculta en el corazón mismo de un continente ignoto. Inicialmente, la búsqueda tuvo un carácter caótico, casi febril. Los conquistadores deambulaban sin rumbo por los territorios de las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador, intentando obtener información de las tribus locales. Pero cada nuevo relato, obtenido de los indígenas, en lugar de aportar claridad, solo enmarañaba aún más el ya de por sí confuso panorama. Los nativos, deseosos de librarse cuanto antes de los crueles y codiciosos forasteros, a menudo simplemente les señalaban el camino hacia el este, en dirección a las impenetrables y mortíferas selvas amazónicas. Fue precisamente hacia allí donde se dirigieron las expediciones más desesperadas e imprudentes. Uno de los primeros europeos que osó adentrarse en el infierno verde de los bosques amazónicos fue el conquistador Francisco de Orellana. A mediados del siglo XVI, se unió a la expedición de Gonzalo Pizarro, quien se internó en el continente en busca no solo de oro, sino también de tierras fértiles y especias exóticas, en particular la canela. Sin embargo, muy pronto los sueños idílicos de riquezas incalculables se trocaron en una cruda y desesperada lucha por la supervivencia. La jungla resultó ser un adversario mucho más implacable de lo que los españoles, curtidos en batallas, hubieran podido imaginar. La vegetación impenetrable convertía cada paso en una prueba extenuante, y la omnipresente humedad corroía armaduras, armas y vestimenta. Pero el enemigo más temible fue el hambre. Las provisiones se desvanecían a la vista, y los intentos de encontrar alimento en el lugar solían terminar en tragedia, pues los conquistadores no podían distinguir las plantas comestibles de las mortalmente venenosas. Sus espadas de acero y sus atronadoras arcabuces resultaron ser prácticamente inútiles contra los ataques sigilosos y fulminantes de las tribus locales, cuyas flechas estaban untadas con venenos paralizantes y letales. En un momento dado, el destacamento de Orellana, enviado por delante en busca de alimentos, llegó a las orillas de un gran río, cuya potente corriente arrastró sus frágiles embarcaciones y los llevó hacia lo desconocido. Todos los intentos de regresar contra la corriente resultaron infructuosos, y a los españoles no les quedó otra opción que seguir adelante.
Así, sin saberlo, se convirtieron en los primeros europeos en cruzar todo el continente sudamericano de oeste a este a través del cauce del río más grande del mundo. Este viaje se transformó en un verdadero infierno en vida. Orellana y sus compañeros padecieron enfermedades tropicales, un agotamiento extremo y los incesantes ataques de tribus hostiles. Uno de los episodios más asombrosos de su odisea fue el enfrentamiento con un destacamento de mujeres guerreras, quienes, según los testimonios dejados, luchaban a la par de los hombres, destacándose por su extraordinaria fuerza, intrepidez y destreza marcial. Inspirado por los mitos antiguos sobre el pueblo de las guerreras, Orellana bautizó este río como Amazonas, y este nombre quedó grabado para siempre en todos los mapas del mundo. Solo después de muchos meses de privaciones inhumanas, él y los escasos vestigios de su destacamento finalmente alcanzaron las salvadoras aguas del Océano Atlántico. No encontraron ni oro ni canela, pero su viaje le regaló al mundo el nombre del Gran Río y a la leyenda de El Dorado una nueva dirección, aún más seductora y letal. Si bien nunca hallaron oro, el simple hecho de que la expedición de Orellana lograra atravesar viva vastas e inexploradas extensiones sirvió como un poderoso acicate para la organización de nuevas expediciones aún más ambiciosas. Y aunque el propio conquistador no se había propuesto hallar El Dorado, su nombre quedó, con el tiempo, indisolublemente unido a este mito. Numerosos aventureros posteriores estaban firmemente convencidos de que en algún punto de la ruta que él había recorrido debía ocultarse la legendaria Ciudad de Oro. 20 años después, partió en busca de El Dorado, un hombre cuya historia inscribió una de las páginas más sombrías y sangrientas en los anales de la conquista. Este hombre era Lope de Aguirre, un soldado curtido en batallas y un aventurero implacable. Participó en una expedición bajo el mando de Pedro de Ursúa que se adentró río Orinoco abajo. Sin embargo, desde el mismo inicio, la expedición parecía condenada. El calor tropical extenuante, las enfermedades desconocidas y la escasez crítica de víveres socavaron rápidamente la disciplina y la moral de la tropa. Lope de Aguirre, una personalidad de carácter extremadamente cruel, paranoico e inestable, comenzó a sospechar de la incompetencia de su comandante, convencido de que los estaba llevando a una muerte segura. Organizó una conspiración, asesinó a Ursúa a sangre fría y usurpó el mando de la expedición. Desde ese momento, el viaje en busca de la ciudad mítica se transformó en un auténtico terror y una carnicería sangrienta. Aguirre estaba convencido de que cualquiera que osara dudar de su liderazgo era un traidor y debía ser eliminado de inmediato. Se ensañaba con una crueldad inaudita contra todo aquel que expresara la más mínima disconformidad, acusaba a sus propios soldados de traición y, sin dudarlo, ordenaba sus ejecuciones. Los españoles se vieron ahora forzados a combatir no solo contra la hostil jungla y las tribus locales, sino también contra su propio comandante, quien, al parecer, había perdido por completo la cordura. En algún momento, al percatarse de que no existía El Dorado y que toda la empresa había sido solo la persecución de un fantasma, Aguirre decidió desafiar no solo a su destino, sino también a toda la monarquía española. Se autoproclamó la ira de Dios y príncipe de Perú libre, declarando abiertamente su insubordinación al rey Felipe II. En su demencial imaginación nació un plan para tomar las ciudades costeras e imponer su propia tiranía en tierras de la actual Venezuela. Sin embargo, el final de su historia fue lógico y predecible. Sus hombres exhaustos ya no podían ni querían soportar el terror que él había desatado sobre ellos. Tan pronto como los restos de la expedición alcanzaron la costa, se levantaron en rebelión.
Aguirre fue asesinado por sus propios soldados y su cuerpo arrojado al río. La corona española marcó para siempre su nombre como símbolo de una traición y locura monstruosas. Pero, a pesar de una sucesión de fracasos tan resonantes y trágicos, la búsqueda de El Dorado no cesó. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, españoles, portugueses, neerlandeses e incluso franceses continuaron equipando nuevas y más expediciones, poseídos por la fiebre del oro. Nadie quería aceptar la idea de que el mito hubiera resultado ser más fuerte que la realidad. En algún lugar, en el corazón verde del continente, aún podía esconderse una ciudad que resplandecía deslumbrante bajo los rayos del sol. Y mientras existiera al menos una mínima posibilidad de hallarla, siempre se encontrarían quienes estuvieran dispuestos a arriesgar su propia vida por un sueño inalcanzable. Sin embargo, la leyenda de El Dorado no era la única historia similar sobre ciudades perdidas en Sudamérica. Si los europeos creían que en algún lugar de la selva se ocultaba un reino rebosante de oro, los pueblos indígenas poseían sus propios mitos, no menos misteriosos, sobre asentamientos ocultos, esquivos a la mirada de los no iniciados. Uno de esos lugares míticos era Paititi, una enigmática ciudad que muchos consideraban el último bastión y refugio secreto de los incas. Esta ciudad, a diferencia de El Dorado, no era meramente un almacén de tesoros, sino un símbolo de supervivencia y preservación de una cultura ancestral, resguardada de los ojos de los conquistadores. Representaba no tanto la promesa de riqueza como la esperanza de que en algún lugar aún existiera un mundo intacto por el acero y la codicia de los forasteros. Tras la aplastante derrota del Imperio Inca y la toma de su capital sagrada, la ciudad de Cusco, a mediados del siglo XVI, surgió la tradición de que una parte significativa de la aristocracia y el sacerdocio inca habían logrado escapar. Supuestamente, huyeron lejos hacia el este, llevando consigo tesoros invaluables y conocimientos sagrados, para hallar refugio en la impenetrable selva y salvaguardar su cultura única de la aniquilación total. Las leyendas hablaban de una ciudad poderosa y próspera, resguardada con seguridad tras las cadenas montañosas de los Andes, donde los incas pudieron recrear su estado lejos de los ojos codiciosos de los conquistadores españoles. Y este mito, a diferencia de muchos otros, se apoyaba en eventos históricos bastante reales. Los incas, en efecto, se retiraron hacia lo profundo de los bosques, y una de las últimas formaciones estatales incaicas independientes, conocida como Vilcabamba, subsistió casi 40 años después de la caída de Cusco, resistiendo desesperadamente a los invasores. Sin embargo, a finales del siglo XVI, también este último reducto fue descubierto y destruido sin piedad por los españoles. Pero, ¿qué pasaría si Vilcabamba no fue el punto final de su éxodo? ¿Qué tal si la parte más previsora de los incas se adentró aún más hacia el este, a aquellas tierras donde los conquistadores nunca lograron llegar? Fue en este terreno fértil donde la leyenda de Paititi comenzó a echar raíces, transformándose gradualmente en una suerte de equivalente indígena de El Dorado, pero con un trasfondo cultural y espiritual mucho más profundo. Paititi se presentaba no solo como un lugar donde se guardaban riquezas incalculables, sino como un símbolo viviente de una civilización que había sobrevivido y seguía desarrollándose, el último bastión de un mundo ancestral. Los europeos, al escuchar relatos sobre una ciudad oculta en la selva, los percibían de una manera completamente distinta. Para ellos, era simplemente otra potencial tesorería, un nuevo y tentador objetivo en el mapa de búsquedas interminables. Así, dos culturas, al observar el mismo mito,
veían en él cosas radicalmente diferentes. Unas, la esperanza de la salvación del alma de un pueblo entero; otras, solo el brillo del oro que prometía poder terrenal. Durante muchas generaciones, incansables buscadores de aventuras, meticulosos arqueólogos y aventureros desesperados han intentado encontrar el legendario Paititi. Ya en el siglo XVIII, misioneros portugueses reportaban tradiciones, escuchadas de los pueblos indígenas, sobre una grandiosa ciudad oculta en lo más denso de los bosques. Más tarde, en el siglo XX, expediciones peruanas hallaron ruinas antiguas en las estribaciones orientales de los Andes, aunque nunca pudieron presentar pruebas concluyentes de que los vestigios descubiertos pertenecieran a esa mítica ciudadela. En nuestros días, la persecución del sueño no cesa, pero ahora está armada con herramientas modernas. Las tecnologías de la era espacial, en particular la detallada fotografía satelital, ya han permitido identificar en la selva amazónica los contornos de asentamientos antiguos hasta ahora desconocidos. Esto mantiene la esperanza de que, un día, la fortuna arqueológica guíe a los investigadores hasta las puertas del propio Paititi. Sin embargo, esta ciudad no es el único espectro que agita la imaginación. En los rincones más recónditos y misteriosos de la selva amazónica, de boca en boca circulan rumores sobre un lugar llamado Nan Madol. Este nombre es prácticamente desconocido para el gran público, pero en el selecto círculo de cazadores de antigüedades provoca un temor reverencial. Las historias sobre Nan Madol resuenan en gran medida con los argumentos clásicos de mundos perdidos, pero poseen su propia y particular aura sombría. Las leyendas cuentan que esta ciudad, oculta en los macizos forestales más impenetrables de Sudamérica, posiblemente en tierras de la actual Brasil o Venezuela, está construida con megalitos basálticos ciclópeos y supera en antigüedad incluso al gran imperio incaico. A diferencia de Paititi, cuyo origen se asocia con una cultura específica, Nan Madol está envuelto en un velo de misterio aún más denso. Nadie puede afirmar con certeza quién y cuándo lo erigió. Los rumores sobre este lugar comenzaron a tomar cuerpo entre los siglos XIX y XX, cuando exploradores europeos, abriéndose paso con inmenso esfuerzo en las profundidades de la Amazonía, registraron los relatos de las tribus locales. Hablaban de ruinas majestuosas, completamente engullidas por el musgo esmeralda, de caminos de piedra que se interrumpían en la nada, y transmitían advertencias de que nadie que se atreviera a buscar esta ciudad había regresado. A pesar de ello, la arqueología moderna aún no dispone de ninguna confirmación material de la existencia de Nan Madol. Los escépticos creen que es solo un mito colectivo, nacido de relatos dispersos sobre asentamientos reales, pero largamente abandonados y devorados por la selva. Y sin embargo, las imágenes satelitales de los últimos años muestran en áreas remotas del Amazonas patrones geométricos anómalos, estructuras demasiado regulares para ser obra de la naturaleza. Quizás estos sean los tan esperados rastros de ciudades desaparecidas, o quizás la selva siga guardando secretos para cuya descifración la humanidad aún no está preparada. Al igual que la búsqueda del mítico El Dorado, la persecución de Paititi y Nan Madol continúa, pues las leyendas sobre ciudades ocultas son algo más que simples cuentos de oro. Son historias de civilizaciones perdidas, del miedo primigenio a lo desconocido y de la esperanza indestructible de que en algún lugar, en los rincones más oscuros e intactos del planeta, aún pueda existir algo increíble. Durante siglos, estas tradiciones han alimentado la imaginación de las personas, pero ¿tenían una base real?
Podrían haber existido realmente en los Andes o en las selvas amazónicas ciudades riquísimas que escaparon a la vista de los conquistadores españoles a pesar de toda su codicia. Los hechos históricos testifican irrefutablemente. Las civilizaciones andinas poseían colosales reservas de oro. Así surgió la pregunta principal. ¿Fue el oro capturado por los conquistadores solo una pequeña parte de una herencia genuina, y los principales tesoros permanecieron ocultos para siempre en ciudades que la historia prefirió olvidar? Para los pueblos que habitaban los Andes, como los incas o los muiscas, el oro no era una medida de riqueza ni un instrumento de comercio. Este metal carecía de valor monetario, pero poseía un colosal significado sagrado, siendo una parte integral de los cultos religiosos y las prácticas rituales. A diferencia de la visión pragmática de los europeos, que veían en él solo un medio para un enriquecimiento ilimitado, para las civilizaciones indígenas era una emanación terrenal de lo divino, un material sagrado que simbolizaba la conexión inquebrantable con el panteón de sus dioses. Mucho antes de que las carabelas españolas aparecieran en el horizonte, los incas ya realizaban una activa extracción de oro en las regiones montañosas de los Andes. En las proximidades de Cajamarca, donde fue traicioneramente capturado el último gobernante, Atahualpa, los conquistadores se toparon por primera vez con la verdadera magnitud de los tesoros de oro del imperio inca. Les asombró no solo la inconcebible cantidad de metal precioso, sino también cómo éste estaba entretejido en el entramado de la vida cotidiana y espiritual. Las paredes de los templos estaban recubiertas con gigantescas placas de oro, y estatuas de deidades y tronos de los gobernantes supremos fueron creadas con oro fundido. Sin embargo, a pesar de un mito arraigado, los incas no poseían una única ciudad de oro. Sus colosales riquezas estaban dispersas por todo el vasto imperio, y una parte considerable de ellas fue, de hecho, capturada y transportada a Europa por los españoles. Pero si con el legado de los Andes todo está más o menos claro, la selva amazónica plantea preguntas mucho más complejas a los investigadores. Durante mucho tiempo, prevaleció en los círculos académicos la opinión de que, dadas las condiciones de los bosques tropicales húmedos y densos, no podían surgir ni prosperar civilizaciones grandes y complejamente organizadas, capaces de acumular importantes reservas de oro. No obstante, las investigaciones más recientes han transformado por completo esta idea tan arraigada. En la última década, la aplicación de la tecnología de escaneo láser de terreno, conocida como LIDAR, ha permitido a los científicos vislumbrar, literalmente, a través del impenetrable dosel forestal. Los resultados han sido asombrosos. En lo más recóndito de la Amazonía, se han descubierto vestigios de asentamientos ancestrales hasta entonces desconocidos. Algunas de estas metrópolis pretéritas poseen un trazado urbanístico complejísimo que evidencia una estructura social altamente sofisticada, incluyendo intrincadas redes de caminos, poderosas fortificaciones y complejos ceremoniales de gran envergadura. Esto se ha convertido en prueba irrefutable de que la Amazonía en la antigüedad no era una mera selva virgen, sino la cuna de sociedades complejas y florecientes. Y si bien hasta la fecha los arqueólogos no han descubierto en estos lugares ciudades de oro tal como las narran las leyendas, los incontables hallazgos de artefactos áureos en las regiones aledañas a la Amazonía confirman. Las civilizaciones ancestrales de esta tierra poseían acceso a cuantiosas reservas de este preciado metal. Quizás futuras investigaciones nos conduzcan a descubrimientos que nos obliguen a reescribir por completo la historia de Sudamérica. Uno de los testimonios arqueológicos más elocuentes que corrobora la veracidad de los rituales que dieron origen a las leyendas fue el hallazgo realizado en Colombia. Se trata de la balsa de oro del lago Guatavita,
más conocida como la balsa muisca. Este artefacto único es una pequeña pero primorosa figurilla de oro puro creada por los hábiles orfebres del pueblo muisca. La composición recrea minuciosamente una ceremonia ritual, durante la cual el nuevo soberano, completamente cubierto de polvo de oro, navega en una balsa hacia el centro de la sagrada laguna de Guatavita para ofrendar a los dioses. Esta figurilla, hallada ya en el siglo XIX, se convirtió en una prueba tangible de las crónicas españolas sobre los rituales del hombre de oro, los cuales sentaron las bases del mito de El Dorado. No obstante, este descubrimiento está lejos de ser el único. En diversos rincones de Colombia, Perú y Ecuador, los arqueólogos han descubierto miles de objetos de oro, exquisitas joyas, máscaras funerarias, estatuillas rituales y amuletos pertenecientes a culturas tan diversas como la muisca, la chibcha o la inca. En Perú, uno de los mayores hallazgos del siglo XX fue el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán. En 1987, los arqueólogos descubrieron un enterramiento absolutamente intacto de un gobernante de la cultura moche, que vivió aproximadamente hace 16 siglos. Esta tumba intacta se erigió como prueba irrefutable de que capas enteras de la historia, repletas de riquezas incalculables, habían permanecido completamente inadvertidas para los conquistadores. Y si una sola tumba como esta pudo sobrevivir intacta, entonces, ¿cuántos otros misterios y tesoros esconde aún bajo su superficie la tierra de Sudamérica? Dentro de la tumba, a los investigadores les esperaba un espectáculo que superaba las fantasías más audaces. Una cantidad ingente de objetos de oro puro, entre los que destacaban pectorales macizos, diademas de exquisita factura, elegantes pendientes y copas ceremoniales, todas ellas cubiertas de pies a cabeza con el precioso metal. Este descubrimiento fue reconocido de inmediato como uno de los eventos arqueológicos clave del siglo XX, ya que por primera vez brindó a los científicos la oportunidad de contemplar los rituales funerarios de la élite precolombina en su forma prístina e intacta. El oro también fue hallado en otros lugares, incluso en las inaccesibles regiones de alta montaña de los Andes, donde lo emplearon no solo los incas, sino también civilizaciones aún más antiguas que les precedieron. Por ejemplo, la cultura tiahuanaco, que floreció mucho antes del auge del imperio inca, también dejó un rico legado de artefactos de oro que sirven como prueba convincente de sus complejas y multifacéticas tradiciones rituales. Todos estos numerosos hallazgos atestiguan de manera irrefutable que el oro desempeñó, en efecto, un papel central y estructurador en la vida espiritual y material de los pueblos de Sudamérica. Sin embargo, ninguna de las míticas ciudades de oro con las que soñaban los conquistadores ha sido descubierta. Las tierras auríferas, sin duda, existieron, pero los tesoros no se concentraban en un único lugar. El metal precioso se distribuía por diferentes regiones, empleándose en ritos religiosos, sirviendo como material para ornamentos y como elemento decorativo de complejos templarios. Las búsquedas, no obstante, no cesan, y las tecnologías modernas, como el escaneo LIDAR, ayudan a desvelar nuevas páginas de la historia antigua que hasta ahora permanecían ocultas. Es muy probable que en algún lugar de las impenetrables selvas o entre las ruinas andinas perdidas entre las nubes, aún se oculten artefactos capaces de darnos nuevas respuestas a los enigmas eternos del pasado. Cuando los españoles, en el año 1532, capturaron al último gobernante inca, Atahualpa, no podían ni siquiera imaginar la increíble propuesta que éste les haría poco después. Atahualpa,
comprendiendo rápidamente que la única fuerza motriz de los conquistadores era una insaciable sed de oro, les ofreció un rescate a cambio de su libertad. Juró llenar hasta el tope de oro una de las habitaciones del palacio en Cajamarca, hasta la altura de una mano extendida hacia arriba, y 2 habitaciones adyacentes con plata. Los españoles, enceguecidos por la perspectiva de tal riqueza, aceptaron los términos del acuerdo. Pronto, desde todos los rincones del vasto imperio, caravanas con tesoros se dirigieron a Cajamarca. Estatuas de oro de deidades, máscaras rituales, enormes planchas que en su día adornaban las paredes del Templo del Sol, fueron fundidas sin piedad en lingotes estándar y apiladas en la habitación del rescate. Sin embargo, a pesar de que los incas cumplieron su parte del trato, Francisco Pizarro no mantuvo su palabra. Atormentado por el temor de que un Atahualpa liberado pudiera reunir un ejército leal y desencadenar un levantamiento popular, el líder español ordenó ejecutar al emperador cautivo. Pero, ¿qué sucedió con la parte del oro que nunca llegó a Cajamarca? La leyenda cuenta que numerosos convoyes con tesoros aún estaban en camino cuando les llegó la trágica noticia de la muerte de su gobernante. Los sacerdotes y guerreros que escoltaban la preciada carga tomaron lo que, a su juicio, era la única decisión correcta: esconder los tesoros para que, bajo ninguna circunstancia, cayeran en manos de los pérfidos extranjeros. Existen múltiples versiones sobre el paradero exacto de estas incalculables riquezas. Algunos investigadores creen que el oro fue ocultado en la intrincada red de pasajes subterráneos bajo Cusco o en los inexpugnables desfiladeros montañosos de los Andes. Otras tradiciones afirman que fue llevado a las profundidades de las impenetrables selvas y escondido en la ciudad secreta de Paititi. Los españoles nunca lograron encontrar estas riquezas, aunque sus búsquedas, que a menudo se tornaron en una verdadera obsesión, continuaron durante siglos. Si los tesoros de Atahualpa realmente existen y están ocultos en algún lugar, su paradero sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mayores y más insondables misterios de la historia mundial. Este oro no es solo una fortuna fabulosa, sino un símbolo imperecedero de la resistencia inca, su último y desesperado intento de preservar su legado cultural y espiritual de los insaciables invasores. Los convoyes se desviaron de los caminos y se disolvieron en el silencio de las montañas y los bosques, llevando consigo no solo metal, sino también la esperanza de toda una civilización. Y hasta el día de hoy, en algún lugar, en las profundidades inaccesibles del continente, esperan su hora, o ser hallados, o permanecer para siempre como un mudo reproche a la codicia humana. Uno de los temas más enigmáticos y evocadores asociados con la civilización inca es la tradición de las comunicaciones subterráneas secretas que, según las leyendas, recorrían todo el territorio de su colosal imperio. Antiguas narraciones afirman que bajo Cusco, la sagrada capital inca, se extendía una complejísima y ramificada red de túneles. Se dice que estas arterias subterráneas conducían a templos ocultos, a depósitos secretos de tesoros e incluso conectaban la capital con las fortalezas de montaña más remotas. La entrada principal a este reino subterráneo, según las tradiciones, estaba oculta bajo los cimientos del templo de Coricancha, el santuario más grandioso del dios Sol en Cusco. Los contemporáneos que lo vieron en todo su esplendor lo describían como una verdadera maravilla del mundo. Sus paredes estaban completamente revestidas con láminas de oro puro. En el patio interior había un jardín exótico donde plantas, flores e incluso insectos estaban recreados con precisión joyera en oro, y las estatuas de los dioses brillaban deslumbrantemente bajo los rayos del sol. Cuando los conquistadores españoles tomaron la ciudad,
destruyeron el templo pagano hasta sus cimientos y erigieron en su lugar el convento católico de Santo Domingo, buscando afirmar su fe por encima de la ajena. Muchos estaban convencidos de que los españoles, en su codicia y apresuramiento, no lograron descubrir todos los pasadizos secretos que partían de Coricancha. Según las leyendas, uno de estos túneles se adentraba a una enorme profundidad bajo tierra y conducía a los tesoros perdidos de los incas. Se conservan historias sombrías sobre personas que se atrevieron a explorar estos pasadizos, pero desaparecieron sin dejar rastro en su impenetrable oscuridad. Así, en el siglo XVI, según la tradición, un destacamento de españoles entró en uno de los túneles en busca de oro y nunca regresó a la superficie. Años después, sus restos habrían sido encontrados a cientos de kilómetros de Cusco, lo que solo reforzó los rumores sobre la existencia de un grandioso sistema de túneles que cruzaba el continente. ¿Cuán verídicos son estos relatos? Algunos investigadores modernos mantienen una postura más cautelosa. Suponen que los pasajes subterráneos existieron realmente, pero que eran más bien pequeños escondites o criptas rituales, y no laberintos gigantescos que atravesaban todo el imperio. No obstante, el hecho es que, durante las excavaciones arqueológicas en Cusco, sí se descubrieron túneles que se adentraban en la tierra. Muchos de ellos, lamentablemente, resultaron estar derrumbados o inundados por aguas subterráneas. Actualmente, las futuras investigaciones bajo la ciudad están estrictamente limitadas, ya que las autoridades peruanas prohíben las excavaciones a gran escala debido al riesgo real de colapso y destrucción de invaluables estructuras históricas. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías, como el georradar, los arqueólogos tienen oportunidades únicas de explorar el subsuelo sin perturbar la quietud de las antiguas piedras. Si las leyendas resultan ser ciertas, el oro de Atahualpa y los pasajes subterráneos de los incas siguen siendo uno de los enigmas más intrigantes e indescifrables de Sudamérica. Es posible que algún día la tecnología o simplemente una casualidad nos conduzca a nuevos descubrimientos capaces de transformar para siempre nuestras concepciones sobre los tesoros perdidos de las antiguas civilizaciones. Y si el oro para los incas era un metal sagrado, un símbolo terrenal del sol, la propia fuente de esta luz, la deidad Inti, era el eje de su panteón. Inti no solo otorgaba calor y luz al mundo, era una deidad que definía el destino mismo del imperio, su prosperidad, el orden interno y la inmutabilidad del poder de sus gobernantes. A él se acudía en los momentos más difíciles, se le ofrecían los más ricos presentes, y los propios emperadores se consideraban sus descendientes directos en la tierra. Para comprender por qué el culto al sol desempeñó un papel tan fundamental, es necesario entender cómo los incas percibían su significado en el ciclo de la naturaleza, en la vida de la sociedad y en la estructura misma de su poder ilimitado. Para los incas, el sol no era solo un astro lejano en el firmamento, sino una deidad viva y palpitante, de cuya voluntad dependía la existencia misma de su mundo. Y mientras éste brillara sobre los Andes, el imperio creía en su inmortalidad. Sus rayos vivificantes penetraban la tierra, calentándola y dotándola de una fuerza fértil de la cual dependía directamente la maduración de las cosechas. En las rigurosas condiciones de los altiplanos andinos, donde el clima no se distinguía por su indulgencia, precisamente del calor y la luz del astro celestial dependía el destino de comunidades enteras. Si habría maíz y papa en sus mesas, o si, por el contrario, los acecharía el hambre y la decadencia. La luz del sol no era solo una fuente física de vida, sino también un símbolo palpable de prosperidad universal.
Si el sol resplandecía generoso sobre el imperio, se interpretaba como una señal de que los dioses eran propicios, la cosecha sería abundante y el estado poderoso e inquebrantable. Pero si el astro se ocultaba, si daban comienzo lluvias prolongadas que anegaban los campos, o, por el contrario, una sequía implacable que calcinaba los cultivos, esto se interpretaba de inmediato como un temible presagio de la ira del propio Inti. Sin embargo, nada infundía en los corazones de la gente un terror tan primigenio como los eclipses solares. Los incas estaban convencidos de que, en esos espantosos instantes, el mundo se asomaba al borde mismo del abismo, al filo del colapso total, pues el sol podía desaparecer para siempre, arrastrando consigo el orden establecido y la vida misma, sumiendo todo lo existente en el frío perpetuo y el caos primordial. En tales jornadas, presos de un sacro pavor, los sacerdotes se apresuraban a realizar ceremonias de emergencia, depositando las ofrendas más ricas en los altares y dirigiendo súplicas al cielo, implorando a Inti que regresara y volviera a iluminar el mundo con su luz. En ese instante de oscuridad absoluta, no solo se enfrentaban a un fenómeno natural, sino a la eternidad misma asomándose a su mundo. Y quedaba solo una pregunta: ¿era esta oscuridad una prueba pasajera o el presagio de un final que, un día, sería irreversible? Para el pueblo inca, el culto al sol no era solo un elemento de sus creencias, sino el pilar espiritual sobre el que se cimentaba su cosmovisión. Cualquier eclipse o desaparición de la luz diurna era percibido como el presagio de una catástrofe cósmica, el preludio del fin de todo lo existente. El dios Inti era para ellos no solo la fuente de calor y vida, sino también la base primordial de toda la jerarquía de poder. Según sus convicciones, el gobernante supremo, el Sapa Inca, no era un simple mortal, sino una deidad viviente en la tierra, pues rastreaba su linaje directamente hasta el propio sol. Esta conexión divina, consagrada en el título de Hijo de Inti, otorgaba al emperador un poder ilimitado y absoluto, y cualquier edicto o mandato suyo no se percibía como la decisión de un hombre, sino como la voluntad inquebrantable de los cielos, emanada directamente del descendiente de la deidad, y por ende, incuestionable. El epicentro de este culto era el majestuoso templo Coricancha, erigido en el corazón mismo de Cusco. No era solo el principal santuario del imperio, sino que su propia imagen materializaba el poder y la gloria de Inti. Las paredes del templo estaban completamente revestidas con láminas de oro puro, pulidas hasta un brillo de espejo. En un día despejado, estas captaban y multiplicaban los rayos solares, transformando todo el santuario en una fuente de un resplandor celestial y cegador. El patio interior estaba adornado con esculturas de oro, elaboradas con gran maestría, que representaban personas, animales y plantas a tamaño natural, mientras que en el corazón del complejo se erigía un gigantesco disco de oro, la imagen sagrada del propio Inti. Los conquistadores que llegaron después, deslumbrados por aquella riqueza inimaginable, poco duró su admiración. Todas las preciosas láminas y esculturas fueron arrancadas y enviadas sin piedad a la fundición, aniquilando para siempre una de las mayores maravillas de la civilización inca. El culto al sol adquiría una significación sagrada especial en el momento de la entronización de un nuevo emperador. Se creía que, en aquel día trascendental, no solo heredaba el trono, sino que se convertía en un receptáculo mortal para la energía divina del sol, su encarnación viviente en la tierra. Los sacerdotes llevaban a cabo complejos ritos, invocando a Inti e implorando su bendición para el nuevo gobernante.
Ataviado con suntuosas vestiduras, tejidas con hilos de oro, el emperador aparecía ante su pueblo con los primeros rayos del amanecer. Extendía sus manos hacia el cielo en un gesto ritual, como si absorbiera el resplandor solar que debía dotarlo de sabiduría divina y una fuerza inquebrantable. Un atributo clave del poder era la mascapaicha, una corona única de hilos escarlata, rematada en oro. El derecho a llevarla pertenecía exclusivamente al Sapa Inca, y el acto mismo de colocar esta diadema simbolizaba que Inti mismo había reconocido y bendecido al nuevo soberano. Ni siquiera la muerte física del gobernante interrumpía su sagrada conexión con el patrón celestial. Los cuerpos de los emperadores fallecidos eran momificados y con las más altas honras se guardaban en santuarios donde continuaban presentes en todos los rituales y festividades importantes. Sus restos momificados eran llevados solemnemente a la plaza central de Cusco, donde, como cogobernantes silenciosos, ocupaban lugares de honor. Esta costumbre servía como una clara confirmación de la idea de la eternidad del poder que emanaba del sol, cuya luz seguía brillando sobre el imperio a través de las generaciones de sus descendientes divinos. Así, Inti no era solo el dios supremo, sino el eje central alrededor del cual giraba toda la vida del imperio. Encarnaba no solo la vida y la prosperidad, sino también el orden y el propio poder estatal. Su resplandor no solo otorgaba calor y cosechas, sino que también servía como metáfora de la ley, la justicia y la inquebrantable fuerza de los incas. Esta profunda fe permitía a los gobernantes legitimar y afianzar su poder ilimitado, y a todo el pueblo vivir con la esperanza inquebrantable de que el sol benévolo nunca abandonaría sus tierras. De este modo, la luz divina se convirtió no solo en un símbolo, sino en el fundamento del poder terrenal, dando origen a una civilización cuya grandeza fue tan deslumbrante como vulnerable. Aunque el Coricancha no deslumbrara por su tamaño, su supremacía sobre los demás santuarios del imperio era indiscutible. Sus muros, enteramente revestidos de láminas de oro forjado, que al reflejar los rayos del astro diurno creaban la ilusión de un resplandor divino, y en su corazón reposaba un disco colosal, encarnación del propio Inti. En este lugar sagrado se custodiaban las principales reliquias del Estado, y era aquí donde, desde todos los rincones del imperio, afluían sin cesar las ofrendas más generosas. Cada rito celebrado entre sus muros era una vívida confirmación de que el sol no solo otorgaba luz, sino que gobernaba el mundo por completo. Cada mañana, los sumos sacerdotes recibían el amanecer, elevando al cielo copas de oro con preciosas bebidas y realizando ofrendas sagradas, un don simbólico de humedad y vida a la deidad. Solo los elegidos, los propios sacerdotes y el Sapa Inca, podían acceder a los aposentos internos del templo, mientras que el acceso a este santuario estaba estrictamente prohibido para los simples mortales. Sin embargo, la adoración al astro celestial no se confinaba a los muros del templo. Una vez al año, en el día del solsticio de invierno, todo el imperio se paralizaba en anticipación de la más grande festividad, el Inti Raymi. En este día, incontables multitudes se congregaban en la plaza central de Cusco para rendir homenaje al dios Sol y pedirle su bendición para un nuevo año fértil. Era una grandiosa misterio, la más imponente de todo el calendario imperial, acompañada de música ensordecedora, danzas rituales y representaciones teatralizadas que narraban la creación del mundo. La culminación de la ceremonia era la aparición del emperador, quien salía ante su pueblo con los primeros rayos del sol naciente,
manifestándose como la encarnación viviente de Inti en la tierra. Los sacerdotes ofrecían a la deidad ricos presentes, grano selecto, los mejores tejidos, delicadas figuras de oro, y también realizaban el sacrificio ritual de llamas blancas, de cuya sangre aún tibia los augures leían los signos del futuro. En este instante estremecedor, todos los presentes debían permanecer en silencio absoluto, conteniendo la respiración a la espera de una señal de si el dios aceptaría sus ofrendas. La trascendencia del Inti Raymi era tal que su tradición de celebración no se extinguió ni siquiera con la llegada de los conquistadores españoles. A pesar de que las autoridades coloniales impusieron la prohibición de los ritos paganos, la población indígena continuó celebrando secretamente el día del solsticio, entrelazando hábilmente los antiguos rituales con la trama de las festividades cristianas. Ya en el siglo XX, el Inti Raymi fue oficialmente resucitado como un elemento crucial del patrimonio histórico, y hoy en día este colorido festival atrae anualmente a Cusco a miles de personas que desean ser testigos de la impresionante recreación de este antiguo ritual. Sin embargo, la grandeza de los templos solares no se definía únicamente por la abundancia de oro. Los incas eran maestros insuperables en el arte de las ilusiones arquitectónicas, empleando ingeniosas técnicas para crear un efecto de resplandor etéreo que confería aún mayor sacralidad a sus santuarios. Una de estas innovaciones eran los llamados espejos solares, superficies metálicas y de oro, pulidas a la perfección, que se disponían en un ángulo específico para captar, concentrar y amplificar la luz solar en múltiples ocasiones. Cuando el astro se elevaba sobre las cumbres, sus rayos, al penetrar en el interior del templo, se refractaban y reflejaban, transformando todo el espacio interior en una fuente de luz deslumbrante y pulsante. Esta técnica no solo se empleaba en el Coricancha, sino también en otros santuarios de todo el imperio, especialmente en aquellos erigidos en las cimas de las montañas. Allí, las placas doradas se colocaban de manera que captaran los primeros rayos matutinos, generando en los observadores del valle la impresión de que el propio templo irradiaba luz divina, confirmando la presencia invisible de Inti entre los hombres. Así, la luz de la deidad celestial y el fulgor del oro terrenal se entrelazaban en un nudo indisoluble, creando un sistema en el que ya era imposible distinguir la fe sincera de una obediencia perfectamente orquestada. Incluso después de que el imperio inca sucumbiera bajo el ímpetu de los conquistadores, sus antiguas tradiciones no cayeron en el olvido. El recuerdo de la gran deidad solar sigue vivo en vistosas celebraciones, en leyendas transmitidas de boca en boca y en ruinas silenciosas que, hasta el día de hoy, conservan destellos de su antiguo resplandor. En el fundamento de la cosmovisión inca residía la idea de un equilibrio universal, donde toda fuerza se contrarrestaba con su opuesto. Ni siquiera el poderoso Inti podía existir en aislamiento. Su luz deslumbrante requería un complemento, y su poder sería incompleto sin la participación de la luna, las estrellas y la oscuridad eterna. Este principio de dualismo impregnaba no solo los dogmas religiosos, sino también la vida cotidiana, los ciclos agrícolas y las ceremonias políticas. La diosa luna, Mama Quilla, era venerada como consorte o hermana del dios solar. Sin embargo, su papel en el panteón no era menos relevante. Si Inti personificaba el orden inmutable, la fuerza masculina y el poder absoluto, la luna encarnaba la suavidad, la ciclicidad del tiempo y la protección. A diferencia de su resplandeciente hermano, siempre igual e inmutable, la luna cambiaba constantemente su aspecto, pasando por fases de crecimiento y mengua.
Los incas veían en ello un reflejo sagrado del eterno ciclo de vida y muerte, un símbolo de lo femenino y de los ritmos de la naturaleza misma. Mama Quilla era la protectora de las mujeres, el matrimonio y la procreación. Creían que su luz plateada protegía a los recién nacidos y que el cambio de las fases lunares influía directamente en el destino de cada familia. En las noches de luna, los sacerdotes realizaban ritos especiales, dirigiéndose a la diosa con súplicas por la fertilidad de la tierra y la protección de su pueblo, y las bodas se procuraban celebrar durante la luna llena, convencidos de que esto prometía felicidad y prosperidad a los recién casados. La luna, además, desempeñaba un rol primordial en la agricultura. Los incas no solo se guiaban por el calendario solar, sino también por los ciclos lunares, lo que les permitía determinar con gran precisión el momento óptimo para la siembra y la cosecha. Estaban convencidos de que el crecimiento de las plantas dependía directamente de la intensidad de la luz lunar, y si el astro nocturno irradiaba un brillo especialmente intenso, se interpretaba como el presagio de una cosecha abundante. Por el contrario, un eclipse lunar era percibido como un presagio ominoso de calamidades inminentes, malas cosechas o hambrunas. Además de la luna, las estrellas ocupaban un lugar preeminente en la cosmogonía inca y sobre todo el cúmulo estelar de las Pléyades, al que conocían como Colca. Su aparición en el firmamento en determinada época del año marcaba un hito inconfundible para el inicio de las labores agrícolas. Los incas las consideraban mensajeras celestiales, capaces de augurar la fortuna de la cosecha venidera. Un brillo resplandeciente y nítido de las Pléyades era signo de la benevolencia de Inti y prometía una prodigiosa abundancia de la tierra. En cambio, si su luz se presentaba tenue o su ascenso se demoraba, los sacerdotes daban la voz de alarma, advirtiendo al pueblo de una hambruna inminente. Las Pléyades también se vinculaban íntimamente con el reino de los ancestros. Los incas creían que las almas de los justos, tras la muerte, ascendían hacia esas estrellas lejanas. Incluso ciertas mitologías sostenían que Colca representaba los espíritus de los grandes gobernantes del pasado, quienes, desde las alturas celestiales, vigilaban a sus descendientes y les brindaban una ayuda invisible en tiempos de adversidad. Así pues, las estrellas no eran meros puntos de referencia astronómicos, sino un eslabón crucial que unía el mundo de los dioses, el de los humanos y el de los espíritus. No obstante, a pesar de su vasto poder, Inti no era omnipotente. Cada tarde, al ocultarse tras el horizonte, cedía el firmamento al dominio de la oscuridad. Para los incas, esto no era una simple alternancia de día y noche, sino el reflejo de la sempiterna contienda entre la luz y la tiniebla. Según sus concepciones mitológicas, al atardecer, Inti descendía al inframundo, donde cada noche se enzarzaba en una lucha a muerte con los espíritus de la oscuridad que anhelaban devorar para siempre su luz vivificadora. Y cada noche, mientras el mundo de los humanos se sumía en la expectativa, el destino de todo lo existente se dirimía en esa batalla invisible, cuyo desenlace distaba mucho de estar predestinado. Para los incas, la noche no era una mera ausencia de luz, sino un periodo de lucha encarnizada y desesperada en el que la propia existencia del mundo pendía de un hilo. El amanecer no solo marcaba el inicio de una nueva jornada, sino el triunfo glorioso de Inti, quien ascendía de nuevo al firmamento tras su duelo nocturno con las fuerzas del caos. El terror y el sobrecogimiento máximos, sin embargo, los provocaban los eclipses solares.
En ellos, los incas percibían el augurio funesto de que la oscuridad había prevalecido momentáneamente y el mundo entero se hallaba al borde del abismo. En tales instantes críticos, los sacerdotes iniciaban de inmediato rituales de emergencia, buscando auxiliar a su deidad para que recuperara su vigor perdido. El pueblo llano se volcaba en las calles, golpeaba tambores, profería plegarias y extendía los brazos hacia el cielo, generando un estruendo ensordecedor con la esperanza de ahuyentar la ominosa penumbra. Algunos cronistas españoles incluso aseveraban que, durante los eclipses particularmente prolongados, los incas recurrían a medidas extremas, como el sacrificio de llamas y hasta la práctica de autoflagelaciones rituales, para aplacar a los dioses enfurecidos. Esta concepción de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad también se reflejó en el sistema de formación de los guerreros incas. Los jóvenes que pasaban el rito de iniciación eran enviados a las montañas o a cuevas, donde debían pasar noches enteras en soledad para enfrentarse cara a cara con su miedo a la oscuridad y aprender a superarlo. Este riguroso rito simbolizaba el viaje de Inti a través del reino subterráneo y enseñaba a los futuros guerreros a no amilanarse ante lo desconocido, sino a entablar combate con ello con valentía. Así, el culto al sol no era una práctica aislada. Estaba intrínsecamente tejido en el complejo y multifacético tapiz de su cosmovisión, donde el sol, la luna, las estrellas y la oscuridad estaban inextricablemente ligados. Los incas no solo observaban el movimiento de los cuerpos celestes, veían en esa majestuosa danza la manifestación de una confrontación perenne entre fuerzas cósmicas, de cuyo desenlace dependía su propio destino. Esta fe cimentaba su sociedad, moldeaba sus rituales y se transmitía de generación en generación como la más grande sabiduría, recordándoles que la luz solo puede existir donde hay oscuridad y que el sol siempre necesita de sus compañeros nocturnos. Aunque los incas creían que el sol era la fuente de vida y orden, en su mitología se conservaba una escalofriante leyenda sobre lo que sucedería si Inti, un día, diera la espalda a la humanidad. Este raro mito, conocido como la leyenda de la Gran Oscuridad, narra un tiempo en que el sol desapareció, sumiendo al mundo en un abismo de frío y caos. Según esta tradición, en tiempos inmemoriales, los hombres comenzaron a desatender sus sagradas obligaciones para con los dioses. Se volvieron perezosos, olvidaron los rituales y perdieron el respeto por la tierra, el agua y los espíritus de la naturaleza. Inti observó sus acciones durante largo tiempo, pero un día su paciencia se agotó. En castigo por su impiedad, apartó su rostro del mundo y el sol dejó de salir. Sobrevinieron la gran oscuridad. Los días se hicieron insoportablemente fríos, las plantas dejaron de crecer y los animales empezaron a perecer. El agua de los ríos se congeló y todas las cosechas se malograron. La gente se encontró en una penumbra total y sin la luz solar vivificante, sus almas comenzaron a marchitarse. Se creía que, durante este período espantoso, los espíritus de la noche y las entidades malévolas abandonaron sus refugios para apoderarse de un mundo desprovisto de protección divina. Sacerdotes y gobernantes intentaron desesperadamente aplacar a Inti, pero los sacrificios habituales ya no surtían efecto. Fue entonces cuando los mejores guerreros, sabios y sacerdotes emprendieron una larga peregrinación hacia los lugares más sagrados del imperio, implorando el perdón de los dioses. Ascendieron las cumbres nevadas de los Andes y realizaron ofrendas en templos desiertos, pero Inti mantuvo un silencio sepulcral. El mundo se paralizó al borde de la aniquilación completa, y parecía que la luz jamás regresaría. Pero incluso en la oscuridad más profunda quedaba una,
la última, oportunidad. Solo después de que la iluminación colectiva tocó los corazones de las personas y éstas comprendieron plenamente la profundidad de su caída, cuando un arrepentimiento sincero las hizo honrar de nuevo con reverencia su tierra natal, las almas de sus ancestros y sus protectores celestiales. Solo entonces la oscuridad impenetrable en el oriente comenzó a retirarse lentamente. Un disco solar tímido, apenas perceptible, asomó sobre el horizonte, marcando el fin del horror gélido. En esta luz débil, pero infinitamente esperanzadora, la gente no solo vio el retorno de un día perdido, sino un signo mudo de misericordia divina. Era el perdón tan anhelado, y a todo el mundo viviente se le concedía una segunda oportunidad. La posibilidad de empezar de nuevo y redimir su culpa con una vida justa. La luz regresó a la tierra, pero el precio de ese perdón quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo, convirtiéndose en un recordatorio eterno de cuán frágil es el mundo, tan fácil de destruir y casi imposible de recuperar. El horror vivido de la gran oscuridad, cuando el mundo estuvo a punto de sumergirse en la tiniebla perpetua, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los incas. Desde aquel momento, la veneración a la deidad solar se convirtió no solo en una tradición, sino en un deber sagrado, la garantía de que la luz nunca más abandonaría su tierra. Incluso cuando el poderoso imperio sucumbió bajo el embate de los conquistadores y el recuerdo de la Edad de Oro comenzó a desvanecerse, esta fe siguió latente. Los colonizadores españoles se esforzaron por erradicar el culto a Inti, prohibiendo cualquier rito pagano, pero sus intentos fueron en vano. En las inaccesibles aldeas de montaña, ocultas a la mirada vigilante de las autoridades, los descendientes de los grandes constructores conservaron sus leyendas en secreto, transmitiendo oralmente las tradiciones sobre el sol y orando para que éste no volviera a dar la espalda a su pueblo. Fue precisamente esta inquebrantable devoción a sus raíces, mantenida a lo largo de siglos de persecución, lo que sentó las bases para el asombroso resurgimiento del antiguo culto en el mundo contemporáneo. La encarnación más brillante de este renacimiento es el grandioso festival del Inti Raymi, que se celebra anualmente en la antigua capital inca, Cusco. Los orígenes de esta festividad se remontan a la antigüedad profunda, a los tiempos en que, en el día del solsticio de invierno, los incas realizaban complejos rituales para alabar al astro celestial e implorar su bendición para el año venidero. Aunque los conquistadores prohibieron el Inti Raymi, su memoria no se borró del todo. Fue solo en el siglo XX, gracias al minucioso trabajo de historiadores peruanos, que lograron reconstruir la ceremonia a partir de fragmentos de antiguas crónicas, que la festividad fue devuelta a la vida. Hoy día, el Inti Raymi se ha transformado en uno de los eventos culturales más grandiosos y cautivadores de toda Sudamérica. Cada año, el 24 de junio, miles de espectadores y participantes confluyen en Cusco para presenciar este magno acontecimiento. La festividad tiene su génesis en las ruinas del Coricancha, el legendario Templo del Sol, donde los sacerdotes invocan a Inti, rogándole luz, calor y fertilidad para la tierra. Desde allí, una solemne procesión, acompañada de danzas tradicionales y representaciones teatrales que evocan la pasada grandeza del imperio, se dirige hacia la plaza principal de la ciudad. La culminación acontece en los muros de la fortaleza ciclópea de Sacsayhuamán. Aquí, sobre el telón de fondo de piedras milenarias, se despliega la principal ceremonia simbólica. Un actor, encarnando el papel del soberano supremo Sapa Inca, ataviado con vestiduras que resplandecen en oro,
extiende sus brazos hacia el cielo, dando la bienvenida a los primeros rayos del sol naciente. Los sacerdotes realizan ofrendas exactamente como lo hacían sus lejanos ancestros. Y aunque hoy estos ritos tienen un carácter predominantemente teatral, para muchísimos peruanos siguen siendo una práctica espiritual profundamente personal, un hilo viviente que los conecta con un pasado glorioso. Este acontecimiento es mucho más que un mero atractivo turístico. Es un poderoso indicio de que la fe en Inti, tras atravesar siglos de opresión colonial y transformaciones culturales, no se ha extinguido, sino que sigue ardiendo en el corazón de la gente. Así como el sol regresó al mundo en el antiguo mito tras el arrepentimiento del pueblo, así también el culto a Inti ha recuperado su lugar de honor en la vida de la región andina, erigiéndose no solo como patrimonio nacional del Perú, sino también como símbolo de la resurrección de toda una civilización. Sin embargo, la fe incaica no se limitaba únicamente al astro celestial. Su cosmos era mucho más complejo y multifacético. No solo estaba poblado por humanos y animales. Según sus creencias, en los bosques, ríos y cumbres nevadas habitaban incontables espíritus. Estas entidades poseían una naturaleza dual y a veces impredecible. Algunas de ellas podían brindar ayuda y protección, otras enviar desafíos o erigirse en guardianas de la naturaleza, castigando con severidad a quienes osaban infringir sus leyes sagradas. Chamanes, cazadores y simples viajeros transmitían de generación en generación relatos de encuentros con estas fuerzas, instruyendo sobre la extrema cautela necesaria, pues su favor era voluble. Entre todas estas criaturas misteriosas, un lugar especial lo ocupaban los Aeri, espíritus enigmáticos considerados protectores y guías de los propios chamanes. Y si el dios Sol gobernaba los cielos, la tierra misma pertenecía a estas fuerzas ancestrales e impredecibles, cuya verdadera potencia e intenciones permanecían siendo un secreto celosamente guardado. En la cosmovisión de los pueblos originarios, el camino del chamán no era meramente el aprendizaje de un oficio, sino la celebración de un pacto sagrado y arriesgado con los Aeri, espíritus guías. Estas entidades carecían de una forma constante y podían manifestarse como sombras escurridizas, contrapartes animales o personas extrañas, cuyos rasgos faciales portaban la impronta de otro mundo. Se creía que el chamán, al ser acogido bajo la protección de los Aeri, obtenía el don de vislumbrar lo oculto, dialogar con las fuerzas de la naturaleza y transitar libremente entre realidades. No obstante, una conexión así era sumamente frágil y entrañaba un peligro inmenso. Si el chamán desatendía las tradiciones ancestrales, quebrantaba estrictas prohibiciones o usaba para el mal el conocimiento adquirido, los Aeri lo abandonaban de forma irrevocable. Los mitos narran el trágico destino de tales transgresores. Tras perder la protección de los espíritus, se convertían en espectros errantes eternos, incapaces de hallar el camino ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Precisamente por esta razón, innumerables rituales chamánicos estaban orientados a mantener escrupulosamente el frágil equilibrio entre la realidad de los humanos y el universo invisible de los espíritus. Si bien los Aeri acompañaban a los elegidos, en los bosques moraban otros guardianes, mucho más autónomos. Entre ellos, un lugar preeminente ocupaba Karu-Sapu, un poderoso espíritu jaguar, venerado como guardián de todos los dominios selváticos. A diferencia de los espíritus guía o mentores, él jamás forjó alianzas con los seres humanos, erigiéndose como la encarnación misma de la naturaleza más indómita e incontrolable, su protector silencioso y temible.
Las leyendas lo describían como un jaguar negro de proporciones colosales, con ojos que ardían como ascuas y un paso absolutamente sigiloso. Vigilaba incansablemente el comportamiento de quienes osaban adentrarse en sus dominios. A los viajeros de buen corazón y espíritu sabio que honraban las leyes de la naturaleza no les mostraba hostilidad alguna. Mas aquellos que demostraban irreverencia les aguardaba ineludiblemente su castigo. Se decía que Karu-Sapu poseía la capacidad de alterar su forma para poner a prueba a los intrusos. Podía presentarse bajo la apariencia de un anciano de mirada penetrante o como un cazador silencioso que observaba desde la espesura de los árboles. Si el interlocutor respondía a sus preguntas con honestidad y el debido respeto, el espíritu le concedía seguir su camino. Pero si el caminante osaba mentir o mostraba desdén por el bosque, el enigmático interlocutor se desvanecía, y para aquel que había fallado la prueba, una seguidilla de infortunios comenzaba. Los senderos se volvían laberínticos, una súbita dolencia invadía el cuerpo, y de la espesura surgían los rugidos de depredadores pisándole los talones. A pesar del advenimiento de la era de la ciencia y el progreso técnico, la creencia en estos espíritus cambiaformas no cayó en el olvido. Durante el siglo XX, etnógrafos han documentado innumerables relatos de chamanes y cazadores que afirmaban haber tenido encuentros personales con tales entidades. Uno de esos testimonios proviene de un chamán del pueblo Shipibo-Conibo, quien en la década de 1960 se adentró en la selva en busca de unas rarísimas plantas rituales. En un determinado momento, sintió vívidamente la pesada e incesante mirada de alguien posada sobre él. Poco después, sobre el sendero frente a él, se materializó un jaguar negro de proporciones inmensas, que no manifestaba agresión alguna, sino que simplemente lo observaba inmóvil. El chamán comprendió al instante que se hallaba ante el mismísimo Karu-Sapu, y postrándose, le dirigió una plegaria, prometiendo no causar daño alguno al bosque. Solo entonces la bestia se disolvió silenciosamente en la maleza, dejando en el suelo profundas huellas de sus patas que misteriosamente desaparecieron al amanecer. Otro testimonio es el de un cazador que, en la década de 1980, se internó solo en el bosque. Se topó con un anciano sentado sobre un peñasco que fumaba plácidamente su pipa. El desconocido entabló conversación y le inquirió sobre el propósito de su visita a aquellas latitudes. Este respondió con franqueza que su intención era procurarse una presa. El anciano asintió en silencio y le indicó un sendero apenas perceptible. Sin embargo, cuando el cazador se volvió para agradecer, el anciano ya no estaba. Sobre la roca donde había estado sentado, se distinguían las huellas recientes de una bestia de proporciones colosales. Durante toda aquella noche, su campamento fue rodeado por pasos invisibles y un rugido bajo y gutural, pero ningún animal se mostró jamás desde la penumbra. Abandonó aquellos bosques ileso y salvo, pero se llevó consigo para siempre un conocimiento escalofriante. La naturaleza salvaje no solo te observa, sino que también dictamina su veredicto silencioso. El cazador regresó a su aldea con las manos vacías, pero su alma estaba colmada de una certeza inquietante e ineludible. Su encuentro no había sido con un simple mortal, sino con el mismísimo Karu-Sapu. Historias como estas, transmitidas de boca en boca, sirven como prueba viviente de que, incluso en nuestra pragmática era, la fe en los espíritus cambiaformas no se ha desvanecido. Para los pueblos originarios de la Amazonía, el bosque sigue siendo, hasta el día de hoy, un espacio sagrado, donde el ser humano es un mero huésped temporal bajo la vigilancia incesante de sus antiguos y silenciosos guardianes.
No obstante, el universo de los espíritus de los incas y las tribus amazónicas no se limitaba únicamente a protectores de la naturaleza y patronos de los chamanes. En su cosmología, también existían entidades de las que no había escapatoria, criaturas espectrales cuya aparición presagiaba peligro inminente, desapariciones sin rastro o la propia muerte. Estos espíritus no castigaban a los transgresores por una falta específica. Actuaban según sus propias leyes, incomprensibles para el ser humano, atrayendo, intimidando y llevando a sus víctimas a la ignominia. Entre los más aterradores de estos destacaban los chulupi, seres diminutos que habitaban en las malezas más impenetrables de la selva. Según las leyendas, estas criaturas, de una altura que no superaba la de un niño humano, poseían una agilidad y una astucia sobrenaturales. Era posible encontrarlos en los rincones más recónditos de la jungla, donde llevaban una vida secreta, cazando pequeñas presas y escondiéndose en asentamientos invisibles a los ojos humanos. Los chulupi rara vez se mostraban abiertamente, pero su presencia invisible se delataba por extraños sonidos, minúsculas huellas en la tierra húmeda y la desaparición repentina de objetos de las chozas. Pero el aspecto más aterrador de su esencia era su inclinación al rapto de niños. Las tradiciones contaban que llegaban al amparo de la noche, cuando las familias estaban sumidas en el sueño y silenciosamente se llevaban a los pequeños dormidos al bosque. Después de esto, era imposible encontrarlos. Los niños parecían disolverse en el mundo de los espíritus, desapareciendo para siempre. Algunos chamanes sugerían que los chulupi robaban a los niños no por maldad, sino para engrosar las filas de su pueblo, transformándolos en seres semejantes a ellos y borrando su memoria de vidas pasadas. Los habitantes locales relataban que, a veces, desde la jungla se podía oír una lejana risa infantil o atisbar pequeñas figuras que destellaban entre los árboles, pero todo aquel que intentaba seguirlas corría el riesgo de desaparecer él mismo. Otro fenómeno ominoso que infundía un terror primigenio en el corazón de los viajeros era la leyenda de la luz mala. Esta manifestación mística se presentaba como una pálida llama errante que surgía de repente por las noches sobre los pantanos, los senderos boscosos o junto a las riberas de los ríos. Según las creencias populares, no se trataba de una simple luminiscencia natural, sino de un espíritu artero que atraía a las personas hacia una trampa mortal. Los testigos que se habían topado con la luz mala afirmaban que la luz se movía por sí misma, como si se burlara y atrajera a quienes la seguían. Los caminantes exhaustos y desorientados la confundían con el fuego en la ventana de una aldea o con un campamento seguro, pero cuanto más se acercaban, más se escurría la luz fantasmal. Aquellos que la seguían obstinadamente terminaban perdiéndose en la jungla sin esperanza alguna de regreso. Una de las interpretaciones de esta leyenda se conecta directamente con la creencia en las almas en pena de los difuntos. Algunos pueblos estaban convencidos de que la luz mala eran los espíritus de aquellos que no habían podido encontrar descanso después de la muerte, y que eran particularmente peligrosos para las personas que llegaban al bosque con malas intenciones. Las advertencias de los chamanes eran inequívocas. Si veías una luz errante en la noche, bajo ninguna circunstancia debías seguir su llamado. Al contrario, debías dar la espalda y moverte en dirección opuesta. Pues en estas tierras existían reglas, cuya transgresión no significaba meramente la muerte, sino una desaparición total e irrecuperable del mundo. Las inquietantes tradiciones sobre entidades del más allá no se han quedado relegadas al pasado distante. Durante el siglo XX, se registraron numerosas desapariciones inexplicables en las junglas,
que los habitantes locales invariablemente atribuían a la intervención de los espíritus. Uno de los episodios más enigmáticos ocurrió en la década de 1940 en la cuenca del Amazonas, cuando un grupo de 5 leñadores que se habían adentrado para talar madera desapareció sin dejar rastro. El equipo de búsqueda encontró su campamento completamente intacto. Las pertenencias estaban en su lugar, la hoguera cuidadosamente preparada, la comida lista, pero no se halló ni una sola huella de las personas. Testigos de la aldea más cercana contaron más tarde que la víspera de su desaparición habían visto en el cielo sobre esa área unas luces extrañas que parpadeaban caóticamente. 30 años después, en la década de 1970, la historia se repitió con una expedición de geólogos que realizaban prospecciones en el corazón del bosque. Uno de los miembros del grupo abandonó repentinamente el campamento, informando a sus colegas que escuchaba claramente voces de niños provenientes de la maleza. Jamás regresó. Semanas de búsqueda no arrojaron resultado alguno. Los chamanes locales, al escuchar esta historia, fueron unánimes en su veredicto. Se lo habían llevado los chulupi. Casos como estos, que oscilan en el límite entre el mito y el hecho documentado, continúan vivos en la memoria colectiva, sirviendo como un recordatorio eterno de que la jungla no es simplemente un ecosistema, sino un mundo vibrante, habitado por fuerzas que escapan a la comprensión humana. Las arterias fluviales de la Amazonía, a su vez, no son meras vías acuáticas que nutren la selva, sino un universo aparte, colmado de sus propios misterios y habitantes invisibles. En la cosmovisión de los pueblos originarios, estas aguas caudalosas pertenecen a espíritus singulares, capaces de actuar tanto como protectores como de astutos seductores. Custodian sus dominios con celo y velan por el orden, pero al mismo tiempo son capaces de tentar a los humanos, atrayéndolos hacia el abismo fatal o llevándolos para siempre a su mundo subacuático. Una de las más antiguas y poderosas guardianas de las aguas es Yakumama, la gran serpiente, madre de los ríos. Las leyendas cuentan que habita en los remansos más profundos del Amazonas y que solo su aliento puede generar gigantescos remolinos que engullen sin piedad barcas y balsas. Ella no solo protege el río, sino que también se asegura de que los humanos lo traten con reverencia. Los pescadores experimentados sabían, si la superficie del agua se volvía de repente inusualmente tranquila y comenzaban a brotar burbujas de aire, significaba que Yakumama estaba cerca. En tales casos, se apresuraban a arrojar ofrendas al agua, hojas de coca, una pizca de tabaco o unas gotas de chicha, la bebida ritual, para apaciguar al espíritu y pedir permiso para pescar. Aquel que mostraba irreverencia corría el riesgo de no regresar jamás a la orilla. A veces, a Yakumama se la describe como una anaconda gigantesca, capaz de volcar una embarcación con un solo golpe de cola, y otras como una entidad fantasmal cuyo aspecto solo puede distinguirse en el reflejo tembloroso del agua. Algunos chamanes afirmaban haberla visto en sus sueños y haber escuchado su voz, que les advertía dónde se podía pescar y qué aguas eran mortalmente peligrosas. Pero no solo el temible espíritu serpiente gobernaba los ríos. En las aguas del Amazonas habitan otras criaturas capaces de adoptar forma humana. Los encantados, delfines cambiaformas. Estas enigmáticas criaturas están estrechamente ligadas a los delfines rosados de río, conocidos por su inteligencia y su naturaleza juguetona. Sin embargo, los mitos les otorgan rasgos mucho más místicos y siniestros. Se dice que por las noches los encantados salen a la orilla, transformándose en hombres y mujeres de una belleza asombrosa. Aparecen en las fiestas de las aldeas, cautivando a los mortales con sus modales exquisitos,
su música hechizante y sus danzas hipnóticas, para luego arrastrar a sus elegidos hacia las oscuras aguas del río. Para aquellos que sucumbían a sus encantos, el baile en la orilla se convertía en el último recuerdo del mundo de los humanos y las silenciosas profundidades fluviales en su nueva y eterna morada. Entre los pueblos de la Amazonía perduró durante siglos la convicción de que un encuentro con un delfín cambiaformas, conocido como encantado, resultaba fatídica. Se creía que quien cayera bajo su hechizo y lo siguiera a las profundidades fluviales, desaparecería para siempre o regresaría a la tierra transformado en un ser completamente distinto, con el alma marcada para siempre por el más allá. Los chamanes repetían incansablemente que estos espíritus del agua no solo eran capaces de seducir a los mortales, sino también de castigar con dureza a quienes mostraran irreverencia hacia los ríos sagrados. Aquel que profanara las aguas se arriesgaba a atraer sobre sí una maldición que podría privarle de la razón o encadenarlo para siempre a las orillas del Amazonas, convirtiéndolo en un prisionero eterno de su propia tierra. Una de las creencias más misteriosas y arraigadas vinculadas a los encantados es el mito de los Boto, unos niños enigmáticos que, según las tradiciones, nacían de la unión con los espíritus fluviales. De generación en generación, en las aldeas, se transmitían historias sobre jóvenes mujeres que, sin tener un esposo terrenal, juraban que el padre de su hijo era un ser del agua. Según las creencias, los Boto eran criaturas singulares que pertenecían simultáneamente a dos realidades: el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Estos niños poseían una belleza sobrenatural, un don innato para la música y a veces albergaban en sí mismos rasgos apenas perceptibles, pero inquietantes, de naturaleza no humana. Algunas versiones de la leyenda sostenían que estos niños podían crecer entre los humanos, pero al caer la noche, una fuerza incontenible los arrastraba hacia el río, donde se disolvían sin dejar rastro en sus oscuras aguas, regresando a su verdadero hogar. Existía una regla inquebrantable: si un niño Boto se internaba en el río, bajo ningún concepto debía ser buscado, pues los espíritus no perdonaban la intromisión en sus dominios. Y hasta el día de hoy se cuenta que, a veces, en la orilla cenagosa, se pueden hallar una cadena de huellas descalzas que se interrumpe justo en el borde del agua, sin dejar ni la más mínima pista de lo que ocurrió después. Estos mitos siguen vivos, alimentando la creencia de que el gran río no es solo una corriente de agua, sino una delgada y permeable frontera entre mundos, detrás de la cual antiguas entidades prosiguen su silenciosa observación de la humanidad. Aún en la actualidad, cuando una persona desaparece sin dejar rastro en la selva o el silencio nocturno es quebrado por los sonidos de una flauta desconocida, los lugareños susurran con superstición: son las travesuras del encanto o la gran serpiente Yacumama ha despertado. La mitología de Sudamérica no son meros relatos archivados, cubiertos por el polvo de los siglos. Es una fuerza viva que aún hoy moldea la imagen de todo un continente como una tierra que guarda sus secretos más íntimos e indescifrables. Para el resto del mundo, la cuenca del Amazonas sigue siendo el último gran espacio en blanco en el mapa, y las ruinas en los Andes conservan solo el espíritu fantasmal de un imperio desaparecido. Pero para los habitantes originarios de estas tierras, los mitos son una parte intrínseca del presente y no meros ecos del pasado. A pesar de siglos de influencia colonial y el empuje de la cultura moderna, las antiguas creencias continúan floreciendo entre los descendientes de los incas y los pueblos de la selva. En lo más profundo de los bosques, los chamanes siguen dialogando con los espíritus.
realizan rituales ancestrales y transmiten conocimientos sagrados de boca en boca. Para muchos, el río sigue siendo un ser vivo y pensante, y los bosques, la morada de espíritus que exigen respeto. Incluso en las ciudades, donde, aparentemente, la civilización ha prevalecido, se pueden escuchar historias sobre los espíritus cambiantes Suarae, o encontrarse con personas que, todavía hoy, piden la bendición de las cumbres montañosas antes de emprender un largo viaje. Sin embargo, los mitos no solo existen en forma de tradiciones orales. Resulta asombroso, pero la ciencia moderna encuentra cada vez más pruebas de que detrás de muchas antiguas leyendas podrían esconderse hechos históricos reales. Los descubrimientos realizados en las últimas décadas en los campos de la arqueología y la ecología están cambiando radicalmente nuestra concepción de cómo era Sudamérica antes de la llegada de los europeos. La ciencia, sin saberlo, empezaba a levantar el velo sobre un mundo que siempre había existido en paralelo al nuestro. Un mundo donde los relatos no eran ficción, sino un mero reflejo distorsionado de la verdadera historia. En los albores del siglo XXI, el mundo científico fue conmocionado por uno de los descubrimientos más significativos relacionados con la selva amazónica. Durante mucho tiempo, prevaleció la creencia de que las impenetrables selvas tropicales nunca podrían haber sido cuna de grandes y complejas civilizaciones. Sin embargo, el empleo de la tecnología de escaneo láser, conocida como LIDAR, permitió vislumbrar bajo el impenetrable dosel de la vegetación y crear un mapa digital del paisaje oculto. Bajo este, se revelaron vestigios de ciudades ancestrales con intrincadas redes de caminos, canales de irrigación y potentes fortificaciones. Este descubrimiento revolucionó por completo las concepciones previas, demostrando que los pueblos de la Amazonía poseían un nivel de desarrollo mucho más elevado y que su profundo conocimiento de la tierra y la naturaleza pudo haber dado origen a las leyendas de ciudades perdidas, como la mítica Paititi. Otra clara confirmación de la veracidad de los rituales ancestrales provino de las investigaciones del lago Guatavita, un sitio sagrado donde, según las tradiciones, se gestó la leyenda de El Dorado. Fue precisamente aquí, como relatan las crónicas, donde se llevaba a cabo la ceremonia de iniciación del cacique, a quien cubrían con polvo de oro y enviaban al centro del lago para realizar ofrendas. Cuando los científicos, en el siglo XXI, retomaron el estudio de su lecho, bajo las centenarias capas de lodo, se les revelaron numerosos artefactos de oro y figurillas que coincidían plenamente con las descripciones de los ritos. Se hizo evidente que, para los pueblos originarios, el oro no era una medida de riqueza terrenal, sino que fungía como un metal sagrado, una ofrenda a las deidades y un puente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Sin embargo, el legado de la mitología sudamericana no se limita solo a las confirmaciones científicas. Continúa latiendo en las venas de la cultura contemporánea, reflejándose en la música, la literatura y las festividades nacionales. Cada año, el grandioso festival Inti Raymi en Cusco reúne a decenas de miles de participantes y espectadores para recrear con asombrosa fidelidad los antiguos rituales de adoración al dios Sol. En el arte brasileño y peruano, la enigmática figura del delfín transformista, el encanto, aún inspira a músicos y directores, y las leyendas sobre los espíritus del bosque se entrelazan orgánicamente en el tejido de las narrativas contemporáneas. Y sin embargo, quizás el principal legado sigue siendo la propia y omnipresente sensación de misterio. A pesar de todos los avances tecnológicos, vastas extensiones de la selva amazónica permanecen inexploradas, albergando territorios donde el pie del ser humano moderno aún no ha pisado.
En las escarpadas cordilleras de los Andes, aún se descubren ruinas de culturas desconocidas, y en valles perdidos, los arqueólogos hallan vestigios de pueblos extintos hace mucho tiempo. ¿Qué otros secretos guarda este continente? En algún lugar de su impenetrable espesura, podrían aguardar incontables tesoros, ciudades olvidadas o pruebas irrefutables de que los mitos más inverosímiles no eran sino un reflejo distorsionado de una historia auténtica. Por ahora, Sudamérica sigue siendo un continente de leyenda, donde el pasado ancestral late de forma imperceptible en el presente a través de relatos y rituales, aguardando su momento. ¿Revelarán los futuros descubrimientos los misterios del pasado? ¿O acaso solo demostrarán que algunos enigmas no deberían ser desvelados por completo?